En la Cámara de Comercio de Madrid, siempre te hemos acompañado para poner tus sueños a trabajar, dándole a tu empresa el calor y las soluciones necesarias para desarrollarse en todas y cada una de sus etapas, desde la creación hasta su crecimiento y consolidación. Por eso ahora más que nunca, seguimos a tu lado innovando, ofreciéndote toda la información que necesitas y dándote las mejores herramientas para hacer que tu empresa siga avanzando hacia un futuro más brillante. Así, a través de la digitalización y la transformación cultural, potenciamos el crecimiento y el desarrollo del emprendimiento. Accede a certificados digitales y físicos de calidad, gestión empresarial o medio ambiente, entre otros. Para impulsar tus ideas, en la Cámara de Comercio de Madrid ponemos a tu alcance misiones comerciales internacionales, ahora también en formato virtual, gestores internacionales personalizados o servicios de agendas virtuales. Uno de los recursos más valiosos para tu desarrollo y el de tu empresa es la formación. Por eso, ahora que más lo necesitas, estamos cerca de ti adaptando la formación presencial a formato online o mixto, incorporando las últimas tecnologías para garantizar el desarrollo de tus competencias. Y como la unión hace la fuerza, en el Club Cámara tienes un lugar de encuentro donde realizar networking con otros empresarios. Además, para generar nuevas oportunidades, ponemos a tu disposición el portal TIC Negocios. Y es que tus sueños y los de tu empresa también son los nuestros. Y por eso, sea cual sea tu proyecto o tu ilusión, vamos a estar siempre contigo. Cámara de Comercio de Madrid. Buenas tardes, bienvenidos a la Cámara de Comercio y vamos a empezar sin mayor dilación la ponencia sobre 10 razones por las que Power BI es el software definitivo para tus informes que os va a acompañar Santiago Sánchez Pinedo, ¿vale? Cuando quieras, Santiago, bienvenido y vamos a empezar. Al final abriremos un turno de preguntas para aquellos que tengáis alguna duda, podáis irla preguntando. Podéis irlas trasladando a Santiago. Así que gracias y vamos con ello. Ok, gracias Jaime. Bueno, se ve, estoy compartiendo pantalla. Confirmarme, Jaime. No sé Sí, se ve perfectamente. Bueno. Sí. Ok, bueno, pues nada, buenas tardes. Yo soy Santiago Sánchez, soy formador habitual, profesor habitual de los cursos de Power BI en la Cámara de Comercio de Madrid. Soy consultor también de Power BI y bueno, llevo bastantes años desde que llevo la herramienta. Es una herramienta relativamente nueva, llevará pues ya unos 6 años aproximadamente. Y desde que salió la herramienta, desde el minuto cero, he sido un fiel seguidor y apasionado del potencial que tiene Power BI, ¿no? Tengo bastante experiencia, sobre todo generando cuadros de mando y sobre todo con el tratamiento de los datos, ¿no? A la hora de aportar contenido e información en nuestros informes, ¿no? Hemos querido crear una sesión para demostrar o mostrar más que demostrar, ¿no? que Power BI en una sesión breve de 1 hora y poquito que estaremos, ¿no? Nos permite generar un cuadro de mando. Es verdad que yo os voy a mostrar un cuadro de mando pues, con bastante contenido, pero a la vez también os quiero mostrar que en 1 horita y poco podemos, con relativos pocos conocimientos, utilizar Power BI, ¿no? Las sesiones, como decía Jaime, bueno, la sesión se está grabando, creo que luego él la va a compartir con todos los asistentes. Yo voy a utilizar una tabla que es la que Power BI ofrece como muestra, una de las que ofrece como muestra. Por lo tanto, bueno, luego podréis seguir podréis repetir e intentar, ¿no? O por lo menos replicar ese ejemplo, ¿no? Entiendo, bueno, somos bastantes personas. Hay un chat, sí que al finalizar la sesión tendremos ahí un tiempo de preguntas, ¿no? De dudas que pueda resolveros. Tanto de Power BI, de instalación, de qué es el producto, como una duda que pueda surgir durante la clase. Por lo tanto, sí que agradezco que los micros estén cerrados. Si queréis hacer alguna pregunta, lanzarla en el chat. Yo más o menos suelo seguirlo. Si encaja o veo que va sobre el hilo, la voy contestando sobre la marcha. Si no, luego cuando acabemos,
pues retomamos el chat, lo repasamos y vemos qué dudas os han surgido, ¿no? Bueno, el título que le hemos dado a esta presentación, a esta ponencia, es sobre todo 10 razones por las que Power BI, ¿no?, puede ser una herramienta definitiva, ¿no?, para la generación de informes. En las formaciones que hacemos en la cámara, pues nos encontramos, ¿no?, venís gente de muchos perfiles, desde gente analista, gente que ha trabajado con otras herramientas de Power BI, gente que ha trabajado con Excel, la mayoría, cuando venís sobre todo de forma inicial, venís del Excel, ¿no? Entonces yo lo que quiero demostraros es que Power BI, da igual de dónde vengamos, ¿no?, que al final la herramienta nos va a permitir generar un informe independientemente de los conocimientos que tengamos, de cuál sea nuestro perfil, ¿no? Entonces, bueno, le he dado esas 10 razones, ¿no?, de Power BI, porque hay 10 razones que voy a ir hilando sobre el informe que voy a montar, ¿no? Si os fijáis, sigo compartiendo pantalla. Si en algún momento, por favor, la pantalla no se ve, sí que os agradezco que por chat, o avise el micro un momentito, me dices, oye, Santiago, no estoy viendo la pantalla. Bueno, para esta sesión he desarrollado un mini cuadro de mando, muy visual, ¿no? Y le he dado un aspecto sobre todo de web, ¿no? Siempre o habitualmente cuando nos sentamos en un proyecto, muchas veces no tenemos claro qué es lo que queremos mostrar, cuál es el contenido visual que queremos hacer, ¿no? Yo siempre digo lo mismo, ¿no? Vamos a sentarnos, vamos a ver vuestra web, vuestra intranet, vamos a ver cómo está montada, cómo es la navegación, y a partir de ahí vamos a aplicar esa visualización a nuestros informes. Si os fijáis aquí, si yo me voy a la web de la Cámara de Comercio, por ejemplo, la web de los cursos de formación, tiene un diseño como muchas de las webs, ¿no?, que nos podemos encontrar en Internet, con una navegación, pues si os fijáis, soluciones empresariales, formación, ¿no?, pues un desplegable donde yo voy navegando y voy montando, bueno, voy a través de enlaces, ¿no?, moviéndome por la web, ¿no? Pues aquí tengo un desplegable, de oferta formativa, tengo una serie de colores corporativos, ¿no?, el logotipo de la cámara, bueno, es el color rojo delante de la cámara. Si me voy desplazando, pues tengo una barra final donde tengo diferentes enlaces, beneficios, eventos, networking, ¿no? Y esto ya me podría dar una idea de por dónde puede ir mi informe o mi cuadro de mando, por dónde puede ir la temática habitual de mis visualizaciones, ¿no?, como en los cuadros de mando, ¿no?, en nuestros cuadros de mando. Entonces, esto mismo, ¿vale?, es lo que podemos plasmar con Power BI. Maximizo, este sería el objetivo final, ¿no?, de nuestro informe. Archivo guardar. Maximizo esta visualización, un segundín, por favor. Vale, está guardado. Okay. Entramos ahí y este sería el resultado, ¿no?, que hemos generado o que he creado con Power BI. Vamos a cargar el informe. Vamos a hacer un repaso, bueno, mientras que lo cargo, os muestro un segundito. Vale, ya estaba. Entonces, un poco el contenido, ahora mientras que lo va cargando. El contenido entonces de la sesión, pues como os decía, son esas 10 razones, ¿no?, que vamos a ir desgranando una a una a la vez que montamos todo ese cuadro de mando. Os voy a mostrar todo el proceso de Power BI, es decir, desde traernos una tabla, empezar a modelarla, montar todo lo que sería todo el modelado de datos y empezar a hacer un informe y luego publicarlo en la web, ¿no?, para que veáis el producto completo, desde el inicio hasta cómo es el resultado, que es, en cuanto lo tenga cargado, lo veréis. Bueno, lo que dice aquí en esta diapositiva, sobre todo, bueno, pues además comprobarás el contenido, comprobarás cómo, conociendo los aspectos fundamentales y con un poco de aprendizaje, puedes utilizar Power BI, ¿no? Yo en la formación que hacemos en el curso inicial de Power BI, pues siempre digo lo mismo. El objetivo final es salir sabiendo hacer un pequeño proyecto inicial. Es decir, no como muchas veces ocurre, que acabas una formación y dices, oye, ¿qué hago ahora? ¿Por dónde empiezo? No, yo ya tengo claro por dónde empiezo, qué tengo que hacer y puedo empezar a trabajar con una visualización, ¿no? Entonces, bueno, más o menos estaremos una hora, publicaremos en la web y, como decía, resolveremos luego dudas posteriormente. Así que me lo he cargado ya. Vale, aquí lo tenemos.
Bueno, entonces fijaos, este es el resultado final, ¿no? Es decir, esto es un Power BI puro y duro publicado en la web. Publicado en una web que puede ser la web corporativa de la empresa, puede ser dentro de un SharePoint, dentro de un montón de ubicaciones que nos permite Microsoft. Este sería el resultado, como digo, le he dado, y lo que quiero de esta sesión sobre todo es mostrar una parte, un aspecto más de navegación web, ¿no? Los que venís de Excel o de unas herramientas a lo mejor un poco más antiguas, pues cambiar esa visualización. Yo muchas veces me dicen, no, yo quiero una tabla, y lo que quiero es una tabla. Quiero que esa tabla sea muy similar a la tabla de Excel. Bueno, yo te voy a dar una tabla, pero déjame que te muestre una navegación mucho más intuitiva, mucho más funcional. Vas a tener tu tabla como resultado de datos, pero vas a tener mucha más información y una navegación mucho más potente con Power BI. Por ejemplo, pues fijaos, ¿no? Yo digo aquí, ¿cuál es el uso? ¿No? El usuario accede aquí y dice, estos son todos los informes que tengo, ¿no? Informes comerciales de ventas, de comparativa de tiempo, de productos, informes de países. Esto sería a nivel, ¿no?, de información ya de analítica. Luego tengo una parte, fijaos aquí, como una navegación web, donde le explico al usuario, digo, uso de informes. El usuario aquí le digo, bueno, pues la navegación, y le estoy explicando al usuario cómo debe navegar por los informes o un poco cómo es la estructura, ¿no? Sobre cada una de las visualizaciones, el embudo muestra los filtros aplicados, ¿no? Pues cuando pulse sobre un elemento visual se filtra. Le damos una breve explicación, ¿no? Fijaos aquí la navegación, ¿no? Cómo voy navegando de un sitio a otro. Y ahora ya el usuario dice, bueno, pues yo quiero ver un informe de ventas. Accede a ese informe de ventas. Y esto es lo que se encuentra. Eso es un informe muy sencillito. ¿Vale? Los datos ahora veréis, los vamos a coger los voy a coger de la web de Microsoft. Y esto es un informe muy sencillito, pero muy visual. Esto mismo, los que venís de este, que yo habitualmente, pues, ¿no?, suele ser un porcentaje muy alto. Esto es pues como un Excel, una celda con un resultado, con otro resultado, ¿vale? Gráficos, ¿no? Un gráfico de cascada, un donut y un mapita, ¿no? Y luego comparativas. Sí que aquí ya hay un poquitín más de cálculo. Una comparativa, pues la evolución de lo que hemos vendido mensualmente y una comparativa, ¿no? Aquí hay datos del 2013 creo que eran y el 14 empieza aquí, no hay datos anteriores. Entonces, bueno, pero aquí ya me va comparando. Fijaos aquí además, por ejemplo, este ya es un acumulado. Aquí tiraremos un poquitín de la parte de datos. ¿Vale? Eso sería... Entonces, esta visualización, bueno, pues el usuario es la que se va a encontrar, puede filtrar. Son como los segmentadores. Aquí está filtrado el 2014, todos los meses. Puede filtrar por categorías de producto. Carretera, montaña, paseo, montaña. Si cambio aquí a paseo, tengo los datos, ¿no?, de todo ese grupo de productos. ¿Cuál es el margen de esa categoría de productos? ¿Cuál es el beneficio que hemos obtenido? Entonces, bueno, pues como digo, esto lo montaré ahora un momentito. Muy sencillo y además pues le aporto más navegación. Le digo, este es el resultado del 2014 a nivel de productos de paseo. Y, bueno, un segundito, perdonadme, me voy a quitar el fondo virtual. Vale, me he quitado el fondo virtual, ¿vale? Porque pues, con la luz es bastante complicado. Vale, entonces, como decía, bueno, pues le aporto toda esta información a nivel de datos. Estoy compartiendo pantalla, sí. Y luego, fijaos, pues que le digo, le aporto aquí diferente navegación, algo similar a la iconografía que tenemos en la cámara, pues a nivel, por ejemplo, de grandes cuentas, ¿no? Vamos a ver qué ocurre, este mismo informe, con grandes cuentas, ¿vale? Ahora estoy en la información de ese mismo informe, pero mostrando datos, perdón que me he ido hacia atrás, he vuelto a pinchar otra vez. Si os fijáis, cuando hago un clic aquí, inmediatamente, ¿vale?, ya me está activando, estos son los datos de esta visualización, todos estos visuales, pero como con las grandes cuentas. ¿Quiero volver atrás? Bueno, pues aquí hay un montón de trucos de navegación, como el usuario un poco nos diga, cuando veamos que está plasmada la navegación en la web, digo, bueno, pues quiero volver otra vez a la parte de atrás. Si os fijáis, voy navegando de un sitio a otro, ¿no? Este sería el resultado, ¿no? Pues aquí esto lo he marcado simplemente como home, quiero ir al inicio, pues lo marco aquí como home y volvería otra vez al inicio. Esto es Power BI
Este es el resultado, si fijaos, voy al escape, esto es el resultado de la web, ya sería el final, ¿no? Es decir, cuando el usuario le voy a compartir este informe con los comerciales, bueno, pues ya van a entrar ellos con sus licencias en la web y se van a encontrar con esta información, ¿no? Es infinito, hay muchísimas posibilidades luego, pero lo que sobre todo quiero, ¿no?, es que veamos, ¿no?, el producto, el potencial sobre todo y la sencillez que tiene. Primera razón, ¿no? Si nos vamos a la primera razón que doy para utilizar el Power BI, sería, ¿no?, primero, la aplicación es gratuita de escritorio. Es decir, yo os he mostrado, esto es el resultado de la web. Los que no habéis visto nunca Power BI, pues ahora, lógicamente estaréis a lo mejor un poco perdidos, pero en cuanto vayamos enlazando, lleguemos a este momento, veréis, pues entenderéis eso, qué es la web y qué es el escritorio. La aplicación del escritorio, el primer motivo es que es gratuita y el escritorio es una instalación, como instalamos un Office o como instalamos cualquier otro programa, ¿no? Entonces, la aplicación de escritorio no tiene ningún coste, simplemente si en Google escribís Power BI descargar o descarga, uno de los primeros enlaces que os aparecerá, pues hay una instalación, elegís la versión 64 32 bits que tengáis, hacéis la instalación y os encontráis con un programa como este, ¿no? Tengo abierto un Power BI, desde cero, es decir, como digo, una instalación, es este programa, y esta sería la instalación de cero. Ese no tiene ningún coste, yo puedo empezar a trabajar, a hacer el informe, os he mostrado de la web, pero fijaos, este es Power BI, el programa, este es el resultado, ¿no? Hecho, construido, ¿no? Sería como el entorno de desarrollo. Este programa, como os decía, como primera razón es gratuita. Luego, la parte de la web también es gratuita. Sí que es verdad que necesitáis una licencia corporativa. Es decir, para yo montar el informe que vamos a montar aquí y mandarlo a la web, ahí nos meteríamos en el tema de licencias, de cuándo es gratis, cuándo no es gratis. Luego, si queréis, cuando acabemos, pues si tenéis dudas, os puedo intentar aclarar un poquitín más. Pero lo que sería la publicación, este mismo trabajo que yo he hecho, esto mismo también podría ser gratis. Claro, es útil a nivel personal. Si esto lo quiero compartir en una organización, pues lógicamente Microsoft me va a decir, bueno, pues habrá que pagar licencias, ¿no? Pero lo que es el programa principal, o el programa con el que trabajamos, que pues no veo, ese es gratuito, ¿no? ¿Vale? La parte web, como decía, pues no vale un Hotmail, un Gmail, tiene que ser una cuenta corporativa. Y luego también, como primera razón, es verdad que es gratuito, pero luego cuando pagamos el coste de las licencias es relativamente barato, ¿no? Esto es el coste de un Power BI de una licencia a nivel de usuario, ¿vale? Por usuario y por mes. Bueno, luego estaría la parte premium, por usuario y por capacidad, que ya iba a depender de las necesidades que tengamos. Pero inicialmente, imaginaos, ¿no?, que yo quiero hacer un informe y lo quiero compartir con el responsable del departamento y los 3 comerciales o delegados de zona. Bueno, pues compraría una licencia para cada uno de ellos y me daría una funcionalidad bastante avanzada. Sí que es verdad que luego podemos compartir de un montón de formas, pero eso sería inicialmente con lo que partimos, ¿no? O lo que Microsoft nos dice o nos recomienda, ¿no? Compra una licencia y a partir de ahí ya podrás trabajar con el producto de una forma más colaborativa. Entonces, arrancamos de cero, ¿no? Yo cojo, abro el programa, abro un proyecto y en este primer proyecto, ¿vale?, el primer paso que tengo que hacer, ¿no?, es decir, perdón, ok, tengo la pantalla pillada. El primer paso que tengo que hacer es extraerme datos, ¿no? Lo primero que tengo que hacer es decir, bueno, pues, ¿qué quiero mostrar? Como veíamos en el resultado, lo que quiero hacer es un informe de ventas. ¿De ventas de qué? Pues de ventas de, en este caso son productos deportivos, ¿no? Bicicletas, diferentes tipos de bicicletas. Entonces, me traigo datos. Power BI tiene un montón de orígenes de datos, desde un Excel, desde SQL, desde una web, infinidad, bastantes orígenes de datos, ¿no? En este caso, yo me los voy a traer de una manera rápida.
de esta parte, bueno, os repito, probar conjunto de datos de muestra, cargar datos de muestra, y lo que estoy haciendo es simplemente coger un Excel, una tablita que tiene Microsoft por ahí guardada en una URL, que me trae esos datos, ¿no? Entonces, pues aquí se estaría conectando a ese origen de datos, ahora veréis de dónde vienen, y es un Excel, porque de hecho creo que en local me carga un Excel, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo, para los que venís de Excel, yo siempre hago alusión, ¿no? Yo, mis orígenes, y tengo un bagaje bastante amplio también con Excel, entonces por eso me gusta que al final Power BI, bueno, pues lo que os cuento un poco, no solamente puede ser una herramienta para un gran proyecto, donde hagan una ETL, una estación, un tratamiento de datos, donde se genere un data warehouse, un almacén de datos, un data lake, y una consultora o consultores monten nuestros informes y yo me dedique simplemente como director comercial a ver esos informes que me ha hecho alguien. Bueno, eso puede ser una posibilidad, pero yo también lo que quiero mostrar es que aunque vengamos de Excel, con nuestro conocimiento no sean bases de datos, de modelado, no sean excesivamente grandes, podemos sacar petróleo de un Excel mismo, ¿no? Entonces aquí, fijaos, yo estoy conectándome a un origen de datos y me estoy trayendo, pues, una tabla de ventas. Esto no tiene más. ¿Qué es lo que hace Power BI? Power BI coge los datos y me dice, para que este producto sea muy potente, yo te tengo que dar funcionalidades que permitan hacer limpieza, transformar datos, que no sea una funcionalidad simplemente de la tabla limpia, porque ahí estaría limitado, ¿no? Y diría, ostras, a sistemas, a mis informáticos les diría, oye, que la tabla tiene que venir limpia, y en el 80% de los casos no es así, las tablas hay que tratarlas, hay datos duplicados, hay un montón de información. Entonces, Power BI lo que hace es, se trae los datos, os voy aquí a transformar datos, y aquí os doy la segunda razón. Os doy la segunda razón por la que Power BI es una herramienta definitiva y es Power Query. Pues estamos cogiendo unos datos que vienen de no sé dónde, porque lo estoy cogiendo en la web de Microsoft, y lo que tiene Power BI es una herramienta que se llama Power Query y que permite limpiar. Yo insisto mucho en Power Query, porque además de que está en Excel, es un complemento que está en Excel y que se puede utilizar en Excel, es un complemento, en este caso está unido a Power BI, súper potente. Tiene un lenguaje de programación M, pero que en el 80%, 90% de los casos no vamos a necesitar para hacer una limpieza. Es decir, para todo esto que en nuestro día a día imaginamos es elimíname duplicados, quítame filas, cámbiame, aquí hay euros y quiero que me lo pongas en otro formato muy largo. Pues todo eso, ¿vale? Sería la segunda razón por la que necesitamos, ¿vale? O por la que Power BI es súper potente. Este informe, si os fijáis aquí, estoy pasando por el editor de Power Query y lo que ha hecho ha sido traerme los datos. Estos datos, un segundito, ahí. Estos datos, vamos a hacer una pequeña transformación, muy sencillita. A ver, esto no. Un segundito, please. Bueno, como ahí tengo el zoom, los recursos los consume y van un pelín más lento de lo habitual. Pero aún así nos deja fijados, ¿no? Entonces aquí, bueno, esto es una tabla muy sencilla, segmentos, países, productos, descuentos, unidades vendidas. ¿Vale? Entonces, esto, como os decía, vale, me deja trabajar porque está cargando. Vale, ya está. Cargado, ok, ahí lo tenemos. Bien, bueno, aquí lo tenemos.
esto es el directo, ¿no? Quieres hacerlo todo ahí súper hilado. Vale, entonces decía, Power BI tiene este Power Query, que es una herramienta de tratamiento de datos, que por ejemplo me permite, ¿no? Si yo he atacado a un origen de datos, que aquí me lo va a archivar, como dice Source, aquí me está diciendo, ¿veis? Me ha bajado un Excel a una ubicación, programa Microsoft Power BI Desktop, me ha bajado ahí como una ubicación, me está guardando Microsoft Power BI Desktop, me lo baja, repito, dentro de una ubicación en C, me ha guardado ese Excel y automáticamente me ha mostrado todos los datos. Entonces, bueno, como os decía, imaginaos, yo he cogido los datos y no siempre están limpios, ¿no? Pues, por ejemplo, ¿qué puedo hacer? Puedo coger aquí y decir, quiero quitar algunas columnas, ¿no? Bueno, perdón, más que quitar columnas, quiero, de todo lo que viene, hay muchas columnas que no me interesan. Bueno, pues yo cojo aquí y le digo, quiero elegir columnas. ¿Qué columnas son las que necesito para mis datos? ¿Qué sistema me manda todo? Imaginaos que viene pues, una base de datos. O me lo bajo de un SAP. Hay un montón de columnas que no necesito, ¿no? Aquí, por ejemplo, vamos a quitar, por ejemplo, las jerarquías. El month, esto es, veis que me trae la fecha, sí que me la trae, que es el date, la fecha de la venta, pero me trae el mes, el año, bueno, esto no lo quiero. Por ejemplo, pues, bueno, con esto sería aquí suficiente. Manufacturing price, vale, este también nos lo quitamos, es decir, estoy diciendo tráemelo, pero siempre, imaginen, claro, pensemos que esto es una automatización, es decir, que yo voy a actualizar mis informes, se va a ir al origen de datos, va a coger los datos que haya de Excel nuevos, imaginaos que se va actualizando constantemente y me va a quitar automáticamente esas columnas. ¿Qué más podemos hacer? Bueno, podríamos ir renombrando, fijaos, ¿no? Pues los encabezados, segmento, país, producto, descuento, unidades vendidas. Bueno, todo esto podríamos ir cambiando, cambiando los encabezados, por ejemplo. Bueno, esto sí que me choca, es verdad, lo tengo ahí apuntado. Fijaos, esto no son las unidades vendidas. Esto bueno, es un claro ejemplo, ¿no? Imaginaos, esto serían las unidades vendidas y estos son el precio de venta. Por lo tanto, voy a cambiar el nombre, ¿no? A este campo le voy a decir que estas son las unidades. Eso. Y este hemos dicho que era el sales conflicto. Vale, bueno, no me deja. Ay, perdón. No puedo poner unit. Voy a poner unit show, así me conflicto con el nombre, con el otro nombre. Y este le voy a llamar sales price, ¿no? Entonces, no, pues imaginaos, yo no cojo en origen y digo, podría decir al sistema, oye, que lo que me estás mandando los nombres están mal. Imaginaos que viene una web que no se puede tocar, pues yo cojo, me olvido, cuando venga, va a venir con las cabeceras erróneas, pero yo me voy a encargar de corregir, ¿no? De corregir ese error, ¿no? O de automatizarlo. Todo esto es una automatización, es decir, según va viniendo, automáticamente realiza todos estos pasos y me deja toda la información. Vale, aquí ya tendríamos los datos entonces para empezar a trabajar. Bueno, yo siempre digo lo mismo, hay que revisar, ¿no? Que los formatos sean correctos. Esto es la tipología, más que el formato, el tipo de dato, ¿no? Pues esto es un texto, esto es un numérico, con decimales. Sobre todo es importante que reviséis las fechas, que cuando venga comprobéis que los campos de fecha, que me van a permitir hacer comparativa de tiempo, vienen como dates. Esta herramienta, todo esto se automatiza, podéis olvidar de las macros, en muchos casos, sobre todo esas macros de quítame, cópiame, pégame. Fijaos todo lo que hay, ¿no? Pues hay usar primera fila como encabezado, quitar filas, ¿no? Dentro de quitar filas, fijaos que aquí tenéis quitar duplicados, quitar errores, ¿no? Yo además puedo hacer cálculos, ¿no? En este caso, pues bueno, ¿qué me puede resultar interesante? Si nos fijamos, tenemos aquí el descuento neto, que es este, ¿vale? Y el total ventas, ¿vale? Que es este de aquí. Entonces, si yo divido, por ejemplo, pues imaginaos, ya quiero lanzar un cálculo. Pues quiero dividir, aquí se ve 0, pero sí que es verdad que por aquí hay una.
valor, ¿no? Okay, si nos fijamos, aquí tenemos descuento, sí, ¿no? Este es el descuento neto. Y resto 82 menos 828, vale, esta es la diferencia, ¿no? Es decir, bueno, imaginaos, ¿no? ¿Qué me permite Power Query? Me permitiría crear columnas con cálculos. Es decir, igual que hacéis en Excel. Yo voy a hacer una columna que me diga el porcentaje de descuento. Es decir, dividir el descuento neto entre las ventas. Entonces, ese cálculo, por ejemplo, Power Query, tiene un montón de opciones de agregación de columnas. Por ejemplo, vamos a agregar una columna personalizada, es decir, un cálculo. En Excel es una celda dividida entre otras. Aquí, fijáis, yo puedo coger y decir, bueno, pues vamos a calcular el porcentaje de descuento. Porcentaje de descuento. Y ese porcentaje de descuento va a ser el descuento, discount, ¿no? Que es este campo, el descuento. O sea, esto no sé si los que venís de Excel si conocéis los campos calculados, es algo similar. Digo, me divides el descuento entre los 6. Aquí estoy haciendo un campo calculado. Si no hay errores, aceptamos. Y lo que estamos consiguiendo es ese cálculo, es decir, ya tener, automatizarlo, es decir, Power BI va a coger los datos del Excel, los va a traer aquí, los va a transformar con todos esos pasos, va a crear una columnita nueva, le vamos a dar formato porcentaje, ya hemos añadido esa columna, ¿ok? Entonces, esto, bueno, pues luego volveré otra vez a Power Query para crear una tabla calendario. Pero como digo, bueno, pues hay multitud de posibilidades. Crear una columna índice, por ejemplo. Crear una columna condicional. Pues, si se cumple una condición en una celda o en una de las filas o en uno de los campos, pues me realizas un cálculo. Tienes un montón de funcionalidades de texto, ¿no? Pues extraer, ¿no? Esa función extraer. Sácame los últimos caracteres de un código, por ejemplo, porque quiero separar el código pues, por el almacén, por la ubicación, etcétera. Texto entre delimitadores, lo de separar columnas, ¿no? Que tenéis también en Excel, ¿no? Una columna que quiero separar los datos que estén un almacén, guión, ubicación del pasillo, guión, ubicación de la estantería. Pues quiero separar, ¿no? Sacar después de un guión. Hay un montón de funcionalidades. Esta herramienta es súper potente, Power Query. Entonces, hemos cogido los datos de un origen, nos los hemos traído por Power Query, los hemos transformado. Y lo que vamos a hacer ahora es ya esta transformación, cerramos y aplicamos y lo vamos a mandar, ya lo había hecho antes porque me lo había enlazado, lo vamos a mandar a Power BI. Estoy en el entorno de desarrollo, en el programa y lo que está haciendo ahora, fijaos, ya tengo la tabla aquí, lo que está haciendo, repito, es traerse esa tabla con lo que acabamos de hacer, ¿no? Veis que ya tengo aquí el campo porcentaje de descuento, me trae aquí todos los campos, me ha quitado los campos, recordemos que el date, ¿vale? El campo fecha teníamos también los meses, el mes, el texto creo y el número, me lo ha quitado, por lo tanto he eliminado columnas que no necesito y tengo ya mi informe o mi tablita para empezar a trabajar. Tercera razón, ¿no? Por la que Power BI, es la herramienta definitiva, ¿no? Una herramienta súper potente y sencilla. Los que venís de lo repito mucho, vendréis utilizando un buscar V y cruzando datos de un sitio para otro, ¿no? Power BI, claro, ya da un pasito más, ¿no? Y ya empieza a meterse empieza a trabajar con un concepto de modelado, como se trabaja en un data warehouse o una base de datos. ¿Qué quiere decir? Os muestro la pantalla, así como... No sé si... Ahí. Tercera razón.
¿no? Dice, la posibilidad de crear un modelo de datos con tablas de hechos y dimensión. Hasta ahora, si trabajamos con una tabla plana y hacemos una tabla dinámica, en Excel solo tendríamos esta tabla, que es la que tenemos de momento en nuestro modelo importado. El potencial de Power BI es, sobre todo, la posibilidad de tener múltiples tablas y relacionarlas. Aquí os pongo como ejemplo un modelo en estrella. Un modelo en estrella, los que venís de la parte más de bases de datos, pues lo conoceréis. Los que no, pues es muy sencillo. Es decir, yo tengo una tabla principal, que en nuestro caso es la Financials, ¿no? La tabla de ventas, y luego tengo un montón de tablas que me aportan información. Claro, la tabla de ventas me puede decir el código de producto que he vendido, pero necesitaré otras tablas, como puede ser la dimensión producto, que me dice ese código de producto, pues cuánto vale, la categoría a la que pertenece, el color del producto, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso que haríais cruzando, búscame el código del producto y me traes el color y me traes el precio, todo eso que, claro, en Excel se lo convierte en una sábana gigante de un montón de columnas y un montón de filas que Excel no soporta, aquí sí, porque aquí sobre todo aprendemos a modelar de una manera muy sencillita. Yo os digo que esto sería la base, ¿no? Un modelo con dimensiones, con una tabla calendario que vamos a hacer ahora, con varias relaciones. Entonces, ese es el modelo. Es muy sencillo, teniendo este concepto claro, ¿no? Sí, con un poquitín de aprendizaje, esto lo tenemos claro. Entonces, claro, aquí ya puedo cruzar un montón de tablas. Puedo empezar a cruzar datos de un sitio para otro y sacar, pues como siempre digo, petróleo de una tabla muy sencillita. Esa sería entonces para mí la tercera razón, ¿no? El modelado. Y esa parte de modelado, vamos a seguir trabajando sobre el informe. Os lo voy a mostrar primero, ¿no? Perdón, os lo voy a mostrar primero trabajando con o creando una tabla calendario. Si yo tengo en mi tabla, fijaos aquí las diferentes vistas, la anterior es la vista del informe, del diseño, ¿no? Cuando empecemos a currar. Si nos fijamos aquí en la tabla del financiero, bueno, aquí tengo un montón de información y sobre todo tengo fechas. Claro, estas fechas no me aportan, yo no puedo comparar qué he vendido mes a mes, año a año, trimestre a trimestre, porque no tengo más información. Entonces, bueno, en Power BI habitualmente trabajamos con lo que se llama una tabla calendario. La tabla calendario, en este caso, hay muchas formas de hacerla, muchos criterios. En función del proyecto puede ser más interesante hacerla de una manera u otra manera. Yo la voy a hacer en Power Query, ¿no? He vuelto a este editor de antes. La voy a hacer en Power Query y la voy a hacer con un código, que es este. Esto. Ahí. Vale, ok, vale, un segundito, perdón, cambio esto. Vale, no me está diciendo que no reconoce el código porque la tabla Financials yo le he cambiado el nombre, no le había cambiado el nombre a HVentas, ¿no? Entonces el código que he preparado un poco, que tenía para esta sesión, bueno, esto es un código, al final esto es M, esto no os asustéis porque muchas veces no hace falta ni saberlo, ¿no? Imaginaos, yo copia, pega este código y te genera una tabla calendario. Pero bueno, lo que estoy montando aquí es una tabla calendario que va desde la primera fecha de venta, os lo voy a poner, si queréis, si luego queréis ver el vídeo y replicarlo, os pongo el código en el chat, ¿no? Bueno, esto, ya os digo, es un código que me genera la tabla calendario desde la primera fecha en la que yo he vendido un producto en mi tabla de ventas hasta la fecha de hoy. Entonces, esto lo vamos a convertir en tabla.
si no, lo hago. Perdóname un segundo. Copio y pego el código, un momentito. Ahora. Vale, veis que ha generado la tabla calendario ahora. Ahora sí que está ahí. Okay. Esto, bueno, insisto, ¿no? Al final, pues Power BI sí que tiene un pequeño proceso de aprendizaje. Vale, ok. Sí que tiene un pequeño proceso de aprendizaje, ¿no? Para entender todo esto. Lo que yo quiero mostraros es un poco cómo la herramienta vas montando un poco ese modelo para, ahora en unos minutos, empezar a generar ya un informe, ¿no? Bueno, esto, como decía, es una tabla calendario, no tiene más. A esta columna le voy a llamar la columna fecha, ¿veis? El código, repito, lo he puesto en el chat. Lo único que he hecho ha sido convertir, aquí ha habido un paso, lo he hecho un poco rápido. Lo único que he hecho ha sido convertir la consulta. He creado una nueva consulta. Botón derecho, he creado una nueva consulta, he pegado ese código y luego hay un momento en el que te dice, ¿quieres convertir en una tabla esa consulta? Sí. Lo convertimos en esa tabla. ¿Ves? Aquí voy siguiendo los diferentes pasos y fijaos, lo que quiero mostraros es que Power Query, claro, esto ¿para qué me sirve? ¿No? Pues me sirve si yo voy agregando columnas y fijaos todo lo que tiene Power Query, ¿no? En Excel cogeríais y dirías, sácame el año. Pues yo cojo aquí y digo, me agregas una columna que sea el año. Columna, date. Sácame el mes. Pues me sacas el nombre del mes, por ejemplo. Septiembre, nombre del mes, ¿no? Este es el nombre del mes de esa fecha. Y además le digo, bueno, pues este nombre del mes lo voy a coger y lo voy a poner en nombre propio. Pues poner mayúsculas cada palabra. Perfecto. La función non propio. Todo esto lo voy automatizando. Vale. Me cargo el último paso porque lo que he hecho ha sido agregar columna y lo que quiero es transformar, no quiero agregar. Pues le digo, me transformas esta columna en formato, poner en mayúsculas cada palabra. Ok, sigo creando, ¿no? Mi calendario. Al final un calendario pues es la dimensión, las diferentes columnas que necesite en función de mi negocio. ¿Necesito comparar por meses? Pues tengo que tener los meses. Yo siempre pongo el mes, el número del mes, del numérico. Ya veréis por qué hago esto. Ahora en el informe lo veremos. Date, si quiero agregar, no voy a transformar. Lo que pasa es que había pillado la otra, es decir, date. Agregar, estoy en agregar columna, ok, y le digo que quiero que me saque el mes numérico. Y ahí me generará una columna a nivel de mes numérico. Bueno, con esto ya tengo para poder comparar periodos de tiempo. Fijaos todo lo que hay, es decir, el día, lunes, martes, la función días en el lunes, martes, miércoles, la semana, el número de semana en el que estamos trabajando. Toda esta información va a depender si yo tengo que hacer un informe comparando por semanas, bueno, pues la semana 10 con la semana 20, pues, por ejemplo, necesitaría crearse. Vuelvo otra vez a Power BI, es decir, he creado esta tabla, que insisto, yo lo he hecho en Power Query simplemente por mostrarlo de una manera diferente, se puede hacer en Power BI también. Podríamos debatir, ¿no? Pues, qué es mejor, o si hacerlo de una manera u otra. Pero de momento, fijaos, ya esta tabla me la va a mandar a el desktop. Ok, lo veremos aquí. Consulta 1. Este le voy a cambiar el nombre y le vamos a llamar dimensión calendario. Calendaria. Esto es lo que me permitirá comparar mi informe, es decir, para que nos pongamos en contexto, lo que estoy creando es esto, la posibilidad de comparar por años en un segmento.
una jerarquía, ¿no? Que a lo mejor en Excel vosotros utilizáis como jerarquía. Vale. Bien, bueno, esto a nivel de tabla calendario, voy a hacer ahí un par de truquillos que siempre hay que hacer y es, por ejemplo, al date, a la columna date, como herramientas de columna, le voy a decir que es una tabla de datos, herramientas de tablas, más no, bueno, no me deja, no está activo, marcar como tabla de fechas, porque yo creo que lo que ha ocurrido es que, lo decía antes, que seguramente, como veréis, ¿veis lo que ha ocurrido? El campo date no lo está cogiendo como texto y número. Entonces dice, yo no te puedo marcar como tabla de fechas si no para mí ese tipo de datos no lo entiendo. Esto, bueno, sí que es importante, ¿no? Que Power BI, los tipos de datos, si es una fecha, no es como Excel que cuela todo. Tú pones una fecha, debajo pones un texto y cuela. Pero si yo quiero trabajar bien con el programa y modelar para pues, que haya dimensiones y comparar periodos de tiempo, ¿no? Es importante que esta tipología de datos en Power Query esté bien definida. Bueno, esto ahora ya veréis que sí que me lo activa, date, herramientas de tabla, y ahora ya sí que me dice que esto es una tabla de fechas. Le digo que el date es una tabla de fechas, le damos a aceptar. Ventajas, bueno, pues infinitas, ¿no? Comparar diferentes periodos de tiempo, utilizar la inteligencia de tiempo que tiene DAX, por ejemplo. Bueno, pues esto simplemente es ese paso. En el nombre del mes lo que voy a hacer es, lo voy a ordenar. Ordeno el mes en función del mes numérico. Y esto me permite que me ponga enero, febrero, marzo y no me ponga alfabéticamente abril, os sonará seguramente. Esto, claro, lo ordeno tanto aquí como en, imaginaos, nombre de trabajadores. Si yo cojo el nombre de los trabajadores, me pondrá alfabéticamente el apellido A, B, C, D, mientras que puedo ordenar en función de, un criterio numérico, ¿no? Ordenar por series, ¿no? Sería en Excel. Bueno, ya tenemos aquí entonces la tabla de calendario y esa estrellita que os enseñaba antes, ¿verdad? Os enseñaba una estrella. Os hablaba del modelado como tercera razón, creo. Recordar, me permite, pues esto, fijaos, esta es mi tabla principal y si a mí me piden un informe como el que os he mostrado, es decir, que me compare, por ejemplo, pues fijaos aquí una comparativa, un año versus el otro, un mes versus el otro. Si me piden ese informe, yo ya tengo esa dimensión, porque cojo y digo, la fecha la voy a relacionar con la fecha. Y esto es, los que venís de bases de datos, os sonará el modelo relacional, los que venís de Excel es como cruzar. Búscame esta fecha y me traes el mes. Búscame la fecha de venta, aquí me traes el día, la semana. Pues esto lo automatizamos con esa relación, ¿no? Bueno, luego aquí igual, estamos en una parte inicial, pero para que veamos que podemos hacer un informe de una manera bastante sencilla. Entonces, ya tenemos ese modelo, ya puedo mostrar ventas por año, por meses, y os muestro la cuarta razón. Bueno, antes de ello, voy a la tabla. Ahora estoy en la tabla de datos. Estoy mostrando todos los datos de la tabla de ventas y el calendario. Entonces, más razones por las que Power BI es una herramienta definitiva. No se me carga la diapo. La cuarta razón, ¿no? Dice, posibilidad de crear agrupaciones de tablas y campos calculados, ¿no? Voy a mostraros cómo hacer grupos o crear, ¿no? Hacer grupos. Pues, en este caso, los datos, lo que nos está mostrando. Fijaos, esto es el segmento al que vendemos. El segmento al que vendemos pues es organismos públicos, empresas, pequeños mercados pequeños mercados o mercados intermedios, ¿no? Eso puedo crear grupos, ¿no? Lo que en Excel sería
Si es Channel Partners y Enterprise, me creas el grupo 1. Si es Government and Mid-Market, pues me creas el grupo 2. Y si no, el grupo 3. Entonces, estas tablas se podría hacer en Power Query también. Yo, todo lo que puedo hacer en Power Query, lo voy a hacer en Power Query. Aquí lo que quiero es mostraros, puedo hacer en Power Query, pero también lo puedo hacer aquí. Ya va a depender, insisto, luego del proyecto, ¿no? En el que estemos, los datos, etc. Os lo muestro de esta manera, fijaos qué sencillo. Nuevo grupo, aquí, lo iba a hacer desde aquí, pero bueno, desde aquí me va a dejar. Entonces, tiene una funcionalidad que se llama nuevo grupo. Y este nuevo grupo, bueno, no sé cómo le he llamado, bueno, le he llamado segmento, le voy a poner el grupo mismo, ¿de acuerdo? Y lo que voy a hacer, a ver si me lo hace, por ejemplo, pues aquí está agrupado, pues esto que sería como los grandes canales, ¿no? O los grandes clientes. Hay que un grupo, pues le llamo grandes clientes, por ejemplo. Pues esto, por ejemplo, clientes medianos, a grupo, fijaos qué sencillo. No sé cómo le llamo. Clientes medianos. Por ejemplo. Y este, pues lo meto como otro grupo, que sería pequeños clientes. Esta funcionalidad, por ejemplo, pues Power BI tiene un montón de funcionalidades que agilizan el trabajo, ¿no? De hacer código, un switch o un if. Como digo, hay un montón de funcionalidades que van agilizando todo ese trabajo. Allá veréis que tenemos el grupo. Pensad que el origen es un ESD o un SQL, me da igual. Va a venir Power Query, va a transformar, va a quitar las columnas, va a hacer las unidades, el porcentaje de descuento, ¿verdad? Va a hacer todo eso y luego me va a poner, por ejemplo, me va a calcular este grupo. Es decir, toda esa transformación se va automatizando. Bueno, esta es una razón más, es decir, esas herramientas. También decía que una razón más, por ejemplo, es la posibilidad de crear un campo calculado. Es decir, hacer cálculos igual que hice el margen en Power Query, lo puedo hacer también aquí. Por ejemplo, bueno, el descuento le voy a poner aquí formato de porcentaje, ¿de acuerdo? Esto me faltaría formato porcentual. Y os voy a mostrar cómo hacer una columna calculada. Sencillo. Bueno, ya tengo el descuento. Y una columna calculada, pues súper sencillo. Digo, aquí, pues, por ejemplo, le puedo decir botón derecho, columna calculada. Nueva columna. Y vamos a calcular, por ejemplo, el margen de beneficio de cada una de las ventas. Que esto es, nada, una división del beneficio, el profit, dividido entre las ventas netas. Este es el coste. Estos son las ventas netas, ¿sí? Porque son las ventas menos el descuento. Por lo tanto, si yo aquí digo margen, fijaos, estoy creando ahora un cálculo, esto es muy parecido, repito, a Excel, margen de beneficio, ¿ok? Y aquí le decimos que esto va a ser hemos dicho que va a ser el beneficio, que aquí se llama, ¿dónde estoy? Profit, ¿no? ¿Dónde estoy? Profit. Voy llamando a los campos, ¿no? Entonces digo que me calcule el beneficio dividido entre las ventas netas, que en este caso se llaman 6, si no me equivoco. Bueno, no pasa nada, porque al final lo que quiero mostrar es el cálculo. Bueno, esta es una de las razones también. Puedo generar campos cálculo que me aportan información. Luego aquí podríamos entrar en debate y decir, ¿por qué lo haces aquí, no lo haces en Power Query o lo puedes hacer en origen? Bueno, al final lo que yo sí quiero mostrar es la potencia de Power BI, ¿no? Luego el rendimiento ya sería otro tema, ¿no? A tratar en cómo. Bueno, hemos construido, he dedicado tiempo a esto, pero porque esta es la parte más importante. Es decir, si yo esto no lo tengo bien, no tengo bien los datos,
no puedo modelar, o sea, no puedo generar información, no puedo comparar, no tengo cálculos de beneficio, no puedo comparar créditos. Vamos a la quinta razón. La quinta razón, sobre todo, es la que os he mostrado anteriormente, ¿vale? Y es la creación de un informe con una navegación, pues, como una web o una navegación muy visual. Cambiemos esa parte plana de Excel o esa parte como muy antigua de hoja de cálculo y vayamos a una parte más visual, ¿no? Esa sería, como digo, la siguiente razón, sobre todo la funcionalidad a nivel visual. Bueno, lo que he hecho, sí que es verdad que lo que voy a hacer es, este es el resultado, ¿no? Sería el resultado que yo os he mostrado anteriormente. Bueno, voy a copiar lo que ya tengo hecho. Así que aquí hay una parte de diseño, claro, nos llevaría bastante tiempo. Entonces voy a copiar una parte, tampoco me voy a copiar con esto. Lo que quiero es, sí, el otro informe. Perdón. Un segundo que se ha quedado ahí con el... ¿no? Un segundo, por favor. Ok. Bueno, entonces esto que ya está montado. Imaginaos, ¿no? Lo copio, lo pego. Hay algunas cosas que no se va a traer. Podemos hacerlo, ¿no? Yo a veces pues tenemos una plantilla inicial. Una plantilla inicial que es la que nos sirve para copiar y pegar. Está copiando y pegando. Para copiar y pegar. Ojo que... Bueno, yo creo que estáis pensando. O podemos dejar... O podemos dejar la plantilla, un Power BI como plantilla para empezar a trabajar, ¿no? Vale, entonces, fijaos, bueno, esto sería el origen, ¿no? Es decir, cómo mostramos o cómo montamos todo esto, ¿no? Bueno, aquí hay mucho trabajo de diseño, lógicamente. A ver si me deja copiar, pero bueno, imaginaos, ¿no? Esto es diseño. Esto simplemente lo pego. Fijaos las funcionalidades, ¿no? Esto es una parte más diseño, como decía, yo puedo coger aquí y decir esta parte, formato, me lo envías a fondo, ¿no? Fijaos esa funcionalidad. He mandado, puedo ir creando diferentes capas visuales, ¿no? Este informe de ventas, fijaos que son objetos, ¿no? Yo lo que quiero mostraros es esa parte más visual, lo mismo, me ha machacado el otro, le puedo decir, mándamelo a fondo. Y todo esto, enviar atrás, son visualizaciones, ¿no? Entonces, tendríamos ya esa parte, ¿no? Bueno, pues esto es todo visual, pero imaginaos, tendríamos el inicio, ¿no? de la navegación. Muy sencillo todo esto, pues son cuadros de texto, 10 razones, cuadros de texto, todo esto son botones, es un botón en blanco. Fijaos todo lo que tengo, formas, imágenes, pues esta parte o el logotipo de la cámara, pues es una imagen que voy tratando. Y con esto construiríamos esta primera parte, ¿no? El home, el inicio. Luego toda la parte de navegación. Power BI tiene, por ejemplo, fijaos que ahí aparece una mano y ya es un link. Antes os mostraba que pinchando informe de ventas me iba a ese informe de ventas. Bueno, imaginaos que hemos diseñado todo esto con esta parte. Yo ahora cojo y este botón le puedo decir acción. ¿Veis? Cada objeto tiene su propiedad y las propiedades pues, van generando diferentes acciones, pues, acciones preprogramadas. Por ejemplo, quiero navegar a una página. Fijaos, esto sería cuando yo pincho aquí, hay que pulsar control aquí, en el diseño. Luego en la web no, es un enlace. Cuando yo pinche aquí, me voy a ir voy a navegar a una página, solamente tengo una, pero bueno, imaginaos, os lo muestro en esta parte, que está hecho. Ahí. Okay. Y en acción,
Fijaos, le digo, navegación de páginas, quiero ir al informe de ventas, que es otra página. Estos son diferentes hojas y sobre las hojas tú vas creando diferentes visuales, ¿no? Pues imaginaos, quiero otro informe, pues llegaría aquí, duplicaría, control C, control V y cambiaría el nombre. Es verdad que aquí luego, pues bueno, son muchas horas de echar, los que ya habéis trabajado con Power BI, pues estaréis conmigo. Hay mucho tiempo, encima ahora han actualizado las propiedades, esta paleta, y bueno, pero hay que echar un ratillo. Pues el título, en este caso informe de ventas, está en la forma, el título, bueno, no me voy a entretener. ¿Dónde está? El título debería estar aquí. Bueno, no me voy a entretener en propiedades, debería estar ahí. Vale, este es el título, o sea que está... Bueno, no me voy a entretener, ¿eh? Porque esto ya digo que lo han cambiado. Bueno, esto ya veréis. Texto, madre mía. ¿No? Los que no sé si habéis actualizado la versión, está la de diciembre. Ha cambiado un poquitín todo esto. Es un pelín más intuitivo, pero bueno, hay que acostumbrarse. Informe de ventas cambiaría el nombre, ¿no? Lo que ha cambiado antes es el título. Fijaos, por ejemplo, pues esta navegación, ¿no? ¿Veis? Si recordáis al principio de la clase, en la web, cuando yo os enseñé el resultado de la web, ¿no? Esto sería la navegación web. ¿No? Esto es el resultado, como que digo, informe, uso de informes. Y le estoy mostrando aquí un comentario, ¿no? Bueno, pues toda esta parte, ¿cómo funciona? Toda esta parte, cuando el usuario se posiciona dentro de este botón, tiene una acción. Y esa acción es que vaya a un marcador. Lo muestro dentro de esta parte. Esta acción tiene una acción y es que vaya a un marcador. Al final, Power BI, tú puedes hacer fotos. Es decir, fotos esto es una visualización y cuando tú pinchas sobre este botón va a ir a un marcador que se llama uso de informes y es esta otra foto. Es decir, estás clicando y ves un objeto que se pone encima de otro. Bueno, toda esta parte sería lo que... Se ha quedado hasta aquí. Toda esta parte de marcadores, de selección. Es decir, si os fijáis, os lo muestro súper rápido. Vamos a apoyarme. ¿Veis? Marcadores. Lo que estoy haciendo aquí es montar esta ventanita de información y decirle al usuario que cuando pinche aquí vaya al marcador que se llama uso de informes. Por lo tanto, va a ver esta parte. Cuando le dé a este botón, pues si os fijáis aquí cambia y me dice que vaya al inicio. Pues se va a ir al inicio. Esto sería un poco ese concepto de navegación web. Y luego, pues lo que nos pidan, esto es como a nivel de colorines, texto, bueno, no me voy a enrollar porque si no, pero bueno, que todo esto es configuración. Quiero mostraros sobre todo el informe ahora, cómo empezar a montar un pequeño informe. Todo esto es configuración y quiero, insisto, sobre todo mostrar el potencial a la hora de dar un cambio a nuestros informes, sobre todo los que venís de esto. Esta parte ya más de datos, de visuales. Bueno, muy sencillo, fijaos. Esto creo una página nueva. Vale, la página nueva, lo que voy a hacer es, bueno, pues voy a ir copiando, pegando, control C, control V, cojo el logotipo, pero que el logotipo sería insertar imagen, ok, para ganar tiempo. Informe de ventas, pues este informe de ventas. Este informe de ventas es un cuadro de texto. Copio, pero cuadro de texto. Cuadro de texto, chicos. Esto no tiene más, no tiene más. Bueno, luego a nivel visual, un segundito, please. Bueno, esta parte vendría ya de la otra, pero fijaos, ¿no? Panel de filtros, ¿no? Esto es un cuadro de texto o una forma, panel de filtros, sería insertar formas, esta parte, un rectángulo. Y aquí pues echamos un rato cambiando color, fondo, hay un montón de funcionalidades. Voy a
poner la base y así ya tengo un diseño más o menos similar. Copio la base roja, control C, control V. Vale, bueno, estos logotipos, imaginaos, ya es simplemente igual. Ahí, ¿no? Logotipos, voy a copiar uno y pegar, entonces iríamos montando. Y luego todo esto, todos estos logos, claro, funcionan con hiperenlaces. Lo mismo de antes, en imagen, acción, pues quiero que vaya junto. Vamos un poco a la parte más de montar todos estos visuales. Primero, filtros, ¿no? Siempre digo lo mismo, ¿no? En un proyecto pues hay que coger un folio, pintar los visuales que queremos, cómo quiero que filtre, esto me va a filtrar este gráfico, luego puedo jugar que me filtre una parte del informe, otra no me la filtre. Una vez que lo tengo pintado, ¿no? Me he sentado con el usuario, me dice, pues quiero aquí un gráfico en cascada, aquí por países, hay un mapita. Y quiero que filtre, ¿no? Pues por años y por productos. Muy sencillo, yo cojo, fijaos, todo esto son visuales, visualizaciones. Insértame una segmentación, insértame un gráfico. Aquí tenemos una visualización, perdón, un segmentador que es este. Y aquí vamos a meterle el año. Y el año, recordad que he creado un calendario y que está cruzado con la tabla de ventas. Por lo tanto, puedo coger y decir el año va a ser un filtro. Aquí ya tendría un filtrado. Le voy a cambiar y le voy a decir que esto sea una lista, por ejemplo. Bueno, perdón, un menú desplegable. Entonces ya he metido aquí un filtro. Veamos. De momento no hay nada visual, pero esto ya me podría aplicar, ¿no? Los diferentes años de filtro. Lo voy a copiar y a duplicar. Una forma de hacerlo en vez de hacer otro. Control C, control V y quiero poner un filtro debajo, si os fijáis que sea el de producto. El filtro de producto, pues quito el año y el producto es este campo, producto. Ahí tengo ese otro filtrado. Bueno, ojo con las capas porque se van delante y detrás. ¿Vale? Y sería esa parte visual. ¿Okay? Resultados, bueno, pues ventas brutas, ventas netas, descuentos medios. Si yo ahora cojo, esto por ejemplo suelen ser tarjetas visuales. Cojo una tarjetita y digo, quiero el total de ventas brutas. El de ventas brutas, bueno, no me voy a entretener, quiero decir, no me voy a preocupar de si cojo el campo correcto o no. Fijaos, ¿no? Y me está diciendo que las ventas brutas son, aquí está filtrado en los productos, 127 millones de euros. Aquí hay un montón de funcionalidades. Pensad que en una hora os quiero mostrar todo, una hora y pico, un poquitín más, os quiero mostrar todo. Claro, aquí hay muchas horas luego de curro. Pero bueno, añadimos una tarjeta, hay muchas horas, me refiero a que quiero quitar los miles. ¿Vale? Pues entonces tendré que ir trabajando con las diferentes opciones que me da de configuración, ¿no? Por ejemplo, no quiero que me pongas en miles, ¿no? No quiero que me pongas ahí, no quiero que me pongas, en este caso, bueno, le puedo dar formato, ¿vale? Esto serían las ventas brutas. Le quiero cambiar formato, el formato lo puedo hacer de varias maneras. Lo voy a hacer sobre el origen de datos, es decir, me voy a ir al cross sales, que es este. Y le voy a poner aquí que me ponga formato, por ejemplo, moneda. Estoy dando formato a la columna entera. Insisto por eso, que luego hay diferentes formas. Y que me quite los decimales. Uno, está tampoco. Bueno, entonces fijaos, ahí le iría dando formato a las diferentes columnas. Okay, entonces yo ahora vengo aquí a mi visual y ya veréis cómo automáticamente me ha cambiado ese dato. Bueno, por eso digo que aquí es mucho tiempo de trasteo. Yo utilizo mucho siempre esa palabra, luego las formaciones hay que trastear.
Bueno, pues luego a nivel visual, fijaos, pues esto quiero que tenga, por ejemplo, a nivel general, pues efectos. Quiero que tenga un sombreado. ¿Ves que tiene aquí como un sombreado? Quiero que el borde tenga un poquitín de esquinas redondeadas, ¿no? Sabéis que Windows 11 ahora las ventanas son redondeadas en Windows. Pues, por ejemplo, ese efecto. Y con esto, fijaos, ¿no? Con esto iría añadiendo todos los visuales. Voy a añadir, si recordamos, creé una columna que era el margen de beneficio, ¿no? Duplico el objeto, control C, control V, lo duplico y le digo, pues quiero que aquí me muestre el margen de beneficio, por ejemplo. ¿Vale? Esto me está, bueno, no es un cálculo correcto, porque me está sumando todos los márgenes de la columna. Por ejemplo, podría decirle, pues quiero un promedio. No sería a lo mejor el cálculo correcto, pero eso sería la media de todos los márgenes que había en productos a nivel de cada línea, ¿no? Venta, coste, margen. Pues eso, dividido entre el número de ventas. Aquí, bueno, insisto y repito que luego el cálculo, ahora os voy a mostrar lo que sería una medida, una métrica, cómo se hace. De momento estamos tirando de columnas, de cálculos de columnas y, repito, aquí fijaos, pues me dice quiero cambiar la suma, el promedio, el máximo, la desviación, por ejemplo. Eso a nivel, ¿no?, de visualizaciones, que sería todo eso. Luego, beneficios sobre ventas. Aquí ya nos piden, por ejemplo, un gráfico de cascadas. Visuales, pues cojo y digo, quiero un embudo. De cascada, no es un embudo. Cojo este embudo. Y lo único que hago, aquí hay varias partes, una que son campos y otra que es formato, es decir, qué quiero ver, qué campos quiero ver y cómo quiero verlos a nivel de formato. Aquí, por ejemplo, pues añadimos las ventas en valores, las ventas brutas, ¿qué más tenemos aquí? Las ventas netas y el beneficio. Ventas brutas, ventas netas y beneficio. Ventas brutas, ventas netas. No me acuerdo de cuál era. Vamos a ir, por ejemplo, y el beneficio, que es el profit. Ahí he construido una visualización. Por ejemplo, pues me va diciendo los diferentes partes, ¿no?, dentro de las ventas brutas, menos el descuento y ya el beneficio que conseguimos. Bueno, esa parte visual entonces la tendríamos ahí. Y aquí lo mismo que comentaba. Ya he montado el gráfico y ahora a nivel de formato, pues aquí podríamos ir cambiando colores, por ejemplo, color corporativo. Luego todo esto se puede automatizar, se pueden crear temas. Un tema que automáticamente cuando montamos un gráfico ya me genere los colores corporativos, por ejemplo. ¿Okay? Podríamos entonces ir tocando todo. Pues el título del gráfico, en vez de cross sales, pues aquí hemos visto beneficios sobre ventas. Pues vamos a ver. Fijaos ahí, ¿no? Toda la funcionalidad. Ventas netas por país, ocurre lo mismo. ¿Vale? Es decir, aquí sería añadir un donut, colocar la visualización y decir, quiero las ventas netas por país. Pues, por ejemplo, ponemos aquí el country en leyenda y ventas netas, pues son las 6 en valores. Y ahí habríamos construido entonces ese visual. Bueno, lo mismo aquí, le voy a pegar un brochazo porque tenemos la posibilidad de copiar el formato. Bueno, aquí sí que es verdad que habría que cambiar color corporativos. Lo mismo, es decir, aquí me iría al formato y en el formato pues cambiaría, pues imagina, fuera etiqueta de datos. No quiero etiqueta de datos. Todo esto con botones de activar y desactivar. No quiero la leyenda. Podría ir montando toda la información. O sí que quiero la etiqueta de datos con porcentajes, ¿no? Esto me parecido al Excel, ¿no? Aparte de ese porcentaje total, solamente a nivel porcentaje.
Bueno, luego fijaos también a nivel de mapas, ¿no? Mapas. Aquí, bueno, luego también hay que trabajar, entender un poco la funcionalidad. Aquí veréis que los países están bien definidos. Por lo tanto, en el momento que yo cojo un visual que es un mapa y le digo, por ejemplo, que nos añada el país a la ubicación, latitud, longitud es lo ideal, y que, por ejemplo, nos ponga las ventas, no me lo he cogido, creo que no. Vale. Repito, country, esto habría que darle propiedades, yo creo que nos lo va a coger, si nos lo pinta en el mapa, pero luego hay una serie de consideraciones a la hora de hacer un mapita, pero fijaos que nos lo ha pintado. Si ahora pongo el 6 en values, en valores, en tamaño, pues ya me pone una burbuja con el mapa. Yo puedo coger aquí en una reunión, imaginaos, y decir, voy a focalizar el mapa y voy a mostrar solamente el mapa. Y luego puedo segmentar, pues imaginaos, ventas por categorías de producto. Y ahí focalizaría esa información. Eso a nivel de visual, ¿no? Muy sencillo, elegir el objeto, los campos que tenemos, ¿no? Por eso es importante esa parte previa de modelado, de tratamiento de datos, etcétera, que hemos hecho. Y quiero mostraros también un par de cosillas más, y es, fijaos aquí, ¿no? Que me está comparando las ventas de un año con respecto a las ventas del año anterior. Y ahí ya tendríamos que dar un pasito más, ¿no? Y sería la sexta razón, potencial de cálculo con medidas y lenguaje DAX. Es decir, hasta ahora estamos trabajando con los cálculos que me da la máquina, ¿vale? Con los cálculos que me da la máquina, cálculos implícitos o medidas implícitas. Pero si yo ahora quiero hacer una comparativa de un periodo de tiempo, vamos a hacer un gráfico visual, una visualización que me diga lo que hemos vendido por meses. Entonces cojo el mes texto, os acordáis que lo hemos construido antes en el eje. Las ventas, por ejemplo, en values. Y ahí tendríamos una evolución. Bueno, esto realmente no es un acumulado, pero bueno, sería la ventas que tenemos por meses, ¿vale? Estamos utilizando medidas implícitas, es decir, la suma de lo que hemos vendido en enero, no hay ningún filtro de año, pero si cojo el 2.13, pues serían las ventas de enero, en 2013, febrero. Pero ahora me piden que muestre en este gráfico lo mismo, lo que ocurrió, voy a seleccionar, en este caso sí un año, ¿vale? El 2.14, porque solo hay datos de 2.14 y 2.13. Selecciono el 2.14 y esto ya sería, veréis que cambia todo porque son las ventas filtradas del 2014, los 29 millones, esto es el 2014 y lo que quiero es mostrar lo que ocurrió en este mes en el periodo anterior. Entonces, Power BI lo que tiene es la posibilidad de crear medidas, métricas, cálculos. Entonces, me vengo, por ejemplo, a H de ventas o aquí arriba, ¿no? Dice nueva medida. Digo, quiero crear una nueva medida. Esa nueva medida es un cálculo muy parecido a Excel, se llama DAX, Data Analysis Expression, la sintaxis. Hay que aprenderlo, hay que estudiarlo un poquitín, pero inicialmente podemos hacer medidas muy sencillas, como por ejemplo, bueno, le llamo si queréis total ventas. Estoy aquí arriba. Vale, le llamo total ventas. Total ventas. A ver, ventas. El mismo periodo, same period, last year, el mismo periodo, pero el año anterior. Y aquí digo, calculate, es verdad. Esto, insisto, tiene un pequeño proceso de aprendizaje, que no nos asuste el DAX, porque, bueno, bien contado, bien explicado y trabajándolo poquito a poco es muy sencillo. Entonces, le digo, calcúlame el total de ventas, que sería la suma, bueno, la suma de las sales, ¿no? De las ventas. Fijaos cómo voy llamando a la tabla, al campo, y digo que me haga la suma de las ventas
Y aquí es la inteligencia del tiempo que se llama. Hay funciones, una función predefinida que se llama Same Period Last Year, es decir, lo mismo pero un año atrás. Y quiero que tenga en cuenta las fechas del calendario. Por eso digo que esto, bueno, los que habéis trabajado un poquitín de DAX os sonará, los que no, pues hay que estudiarlo un pelín. Pero con esta fórmula, que está predefinida y muchas veces con patrones que yo tenga predefinidos, ¿no? Yo en las formaciones que hacemos en la cámara, pues hay una serie de patrones que luego nos van a servir en nuestro día a día. Y aquí lo que le estoy diciendo es un cálculo que va a coger en el contexto que se llama de filtro y va a coger el mes de marzo, estas son las ventas filtradas en el 2.14 y con esta medida me va a decir las ventas de marzo, pero de un año atrás. Bueno, aquí no hay, pero las de noviembre veréis que sí que me las muestra. Entonces, esto es una métrica, es una sexta razón por la que Power BI, pues aprendiendo un poquitín de DAX, podemos generar cálculos súper potentes. Cuando esté la medida, la montamos aquí, muestro una medida rápida y ya me paso a la parte, pues, ¿no? A las 4 últimas razones. Aguantar un poquitín, chicos, vamos a empezar un pelín más tarde. Aguantaré un poquitín y en 15 minutillos lo tenemos controlado. Entonces, bueno, fijaos, he creado la métrica, pues hay que me pone como una calculadora y digo, yo ahora quiero ver esa métrica en valores. Pues aquí ahora, ¿veis? Ya me está mostrando qué ocurrió un año atrás. Bueno, pues esto, imaginaos comparar un año con otro año, la venta con los presupuestos, cómo voy con respecto a los presupuestos. Luego Power BI el otro día, ¿no? Pues con un cliente me decía, yo no quiero DAX, odio el DAX, no me gusta, es un jaleo, no me entero. Bueno, pues imaginaos, ¿no? Que quiero hacer un cálculo, os muestro una medida rápida. Y poquito a poco Power BI va generando más cálculos predefinidos, va creando un poquitín más de inteligencia artificial para que el usuario no tenga que saber mucho o estudiar mucho de cálculo o de DAX, sino que con medidas como, por ejemplo, voy a hacer una medida rápida, ¿veis? Está aquí, lo pillo desde aquí arriba. Un cálculo que está predefinido. Entonces le digo, ¿qué es lo que quiero? Ahora voy a hacer las ventas acumuladas. Enero más febrero más marzo para ver la tendencia, ¿no? Cómo voy acumulando. Hay un montón, promedios, filtros, inteligencia de tiempo y fijaos, aquí hay una que se llama total acumulado. Total, creo que se llama en Excel, ¿no? En una tabla dinámica. Y le digo, quiero acumular, ¿cuál es el valor base que quiero acumular? Quiero acumular las ventas, ¿no? Lo que he vendido. Perdón, quiero acumular ventas. ¿Sobre qué quiero acumular? Sobre el tiempo. Pues cojo la fecha, el date. Y esta ventana me permite crear una medida sin tener que saber DAX. Bueno, yo siempre digo que hay que saber DAX, y un poquitín por lo menos, o por lo menos que nos cuenten la lógica de la función, porque ya veréis que esto lo hace la máquina, tú lo ves y dices, no entiendo nada, pero si te cuentan o aprendes un poquitín de DAX, pues tú lo puedes manipular, podemos manipular ese código y hacer pequeñas modificaciones para los cálculos en nuestro caso. Ahí, dando. Que lo carga nuestro resultado. Entonces, esto ya sí que es el acumulado y esto es el acumulado del año anterior, ¿no? Pues el año anterior está claro. Imaginaos, ¿no? Que nuestro negocio empezó aquí, pues íbamos bastante por debajo este año. Bueno, aquí tampoco tiene sentido porque este es el acumulado, pero bueno, me dio yo solo. A ver, no sé si me lo carga, si no me lo carga. Bueno, si no, a ver si lo puedo mostrar aquí. Os muestro la métrica. Fijaos, esta es la métrica. Bueno, ya me lo ha cargado, chicos. Pues la máquina ha hecho esto. Calculate, súmame, la filtre, todo esto. Bueno, pues como digo, esto sí que hay que entenderlo un poquitín, por lo menos saber lo que hace. Aunque no lo hagamos nosotros, tiremos de medida rápida, pero sí que hay que entender, ¿no? Por qué va haciendo todo este all, este máximo, etc. Bueno, el caso es que el acumulado, si yo ahora en este visual meto el mes texto, el nombre del mes en el eje y el total acumulado en valores, ya tendríamos ese acumulado histórico.
¿Por qué digo que hay que saber un poquitín de DAX? Porque si yo quiero otra medida que me calcule el acumulado del año anterior, pues es tan sencillo como esta suma de las ventas, cambiarlo por este campo. Es decir, aquí cambiar y poner total ventas same period last year. Eso sería, no lo voy a modificar, ¿ok? Bueno, un pasito más, ¿no? Es decir, Power BI tiene ese lenguaje que es, vamos, yo sobre todo soy bastante, ¿no?, flipado de DAX porque pues, me gusta bastante el lenguaje, ¿no? Y es súper potente. Entonces esa sería la sexta razón, ¿no? La posibilidad de crear métricas y con eso, fijaos, pues ya tendríamos todo este panel, ¿no?, de navegación. Vamos a por la siguiente razón, ¿no? Ya hemos montado todo en nuestro programa gratuito, además, ¿no? Yo en este caso sí que tengo una licencia de Office 365 con un premium, etcétera. Entonces, la siguiente razón es, una vez que ya he montado mi informe, un segundito, ahí, os doy la séptima razón, una vez que ya he montado todo este informe, he modelado, he creado medidas, campos calculados, ¿cómo lo muestro? ¿Quién lo quiere ver, no? ¿O qué hago con esto? Porque realmente es un archivo. Si yo se lo paso a un compañero o a un cliente, tiene el archivo, tiene toda la información, tiene las tablas, puede quitar, cargarse. Claro, no es la función óptima, ¿no? Esto es un entorno de desarrollo donde yo monto y la séptima razón que os doy, la séptima razón sería Power BI me ofrece la posibilidad de publicar el informe en el servicio, en la web, en un entorno, en la nube. ¿Vale? Además, puedo editarlo, puedo crear nuevos informes, puedo crear áreas de trabajo, os lo muestro ahora. Es decir, yo hago este trabajo, como os decía, he montado todo y digo, ahora lo voy a mandar a una web, que es la que os mostré al principio del curso, que es este entorno. Es decir, fijaos, yo estoy entrado, pues si yo cojo aquí una nueva pestaña y pongo Office 365, es verdad que Microsoft, pues al final lo que quiere es, ¿no?, que compremos o que tengamos todo el informe en todo el entorno Office 365 y es el potencial, ¿no? Al final el integrar con SharePoint, con Teams, compartir este informe en Teams. Pero imaginaos, ¿no? Yo cojo, accedo a un Office, me logo, me registro, no, ya estoy logado, por lo tanto me mando aquí y accedo a mi entorno de Office y digo, quiero ver Power BI. Es verdad, bueno, con cuenta gratuita también lo veríais. Este Power BI yo cojo, pincho aquí y, bueno, para no, lo que me va a abrir es el entorno de la web. Entonces, el entorno de la web tiene áreas de trabajo y esas áreas de trabajo son sitios colaborativos. Si voy a trabajar yo solo, me voy a hacer mi informe y lo voy a publicar para usarlo yo solo, no hay problema, porque tengo mi propia área de trabajo, que se llama aquí. Si yo voy a publicar mi informe y quiero que otros usuarios, compañeros, lo vean, trabajen, modifiquen o compartirlo con otros compañeros, ahí ya sí que necesito una licencia Pro, que los que empecéis podéis logaros con un nivel corporativo y aquí arriba veréis que os da una posibilidad de hacer una prueba de 60 días gratuitas como licencia Pro, para que creéis áreas de trabajo. Entonces, lo que decía es, esa área de trabajo, fijaos, yo aquí he creado, tengo varias, hay una que se llama CCM, Volvina en enero del 2022, donde puede haber diferentes usuarios que van a entrar a esa área de trabajo, van a acceder con su correo a través del Office 365, accederán aquí y se encontrarán esto. Y dirán, bueno, pues quiero ver los informes. Es una forma de verlos. Accederán ahí y se encontrarán, imaginaos, todo el trabajo que hemos hecho en el archivo, en el entorno de desarrollo. Es decir, todo lo que hemos hecho, todo lo que habíamos trabajado es el inicio, la navegación, ¿no?, todo lo que hemos currado de navegación, el informe de ventas, el informe de ventas y toda la navegación. Entonces, ellos se encontrarían en la web esta, que como he mostrado al principio de la sesión, si como imaginaos una pantalla completa, ese es el informe. Trabajamos en el archivo, lo mandamos aquí y aquí ya tenemos el resultado. Por lo tanto, eso sería esa séptima razón
¿vale? De posibilidad, ¿no? Crear áreas de trabajo. Crear áreas de trabajo, áreas de trabajo para trabajar de forma colaborativa, compartir, imaginaos, compartido conmigo. Yo entraría aquí, bueno, aquí yo como soy el gestor, el administrador de estos archivos, veo todo, ¿vale? Pero aquí vería, por ejemplo, esta parte, ¿no? Si no, yo puedo coger y decir, quiero compartir con Antonio este informe, el director de compras. Cogería y él entraría en compartido conmigo y vería solamente ese informe, por ejemplo. Bueno, eso sería una opción. Una razón, la octava razón. Power BI me permite descargar una aplicación también gratuita que es Power BI en el móvil o en las tablets. De manera que yo puedo configurar los informes para que el usuario pueda coger su móvil o su tablet y ver, si os fijáis, este es el informe vista teléfono de la navegación del inicio. ¿No? Este informe, claro, en un teléfono no voy a poner todo esto, le pongo esta parte. El usuario llegará, antes de ver al cliente, dirá, quiero ver el informe de ventas y quiero segmentar por este cliente, ¿no? Para ver qué ha vendido, qué no ha vendido. Navegaría y, claro, le muestro los resultados, el informe de ventas, se lo voy montando todo dentro del móvil. Por lo tanto, esa es la octava razón que yo doy como herramienta. Es decir, Power BI me está ofreciendo un montón de funcionalidades y esa configuración, esa configuración de móviles es muy sencilla. Estoy en el escritorio, en el programa. ¿Vale? Tenemos ahí el diseño para móviles. Fijaos, yo aquí podría montar todo el diseño, como queremos que se vea como resultado. Yo aquí voy montando todo y le voy diciendo al usuario cómo quiero que vea esa funcionalidad. ¿Ok? Bueno, luego la parte o novena razón de Power BI es lo que también decía antes, ¿no? La posibilidad de compartir informes con personas dentro de nuestra organización. Aquí os lanzo un par de pantallazos, que es, por ejemplo, pues quiero enviar este informe a un compañero que está en otra delegación. Pues le diría, compartir, todo esto es un entorno Office 365, es decir, no puedo mandarlo fuera a un cliente si no está dentro de la organización de Office 365. Hay otras formas de hacerlo, pero de momento esto es lo que el entorno de la web nos ofrece. O, por ejemplo, veis que aquí pone agregar una nueva suscripción. Pues quiero que todos los lunes por la mañana el informe llegue al jefe o al responsable a las 9 de la mañana. Pues este informe va a llegar a las 9 de la mañana todos los lunes, por ejemplo. Pues es otra razón, es decir, Power BI, estoy ahora en la web, en el entorno web. Así lo puedo... Todas esas funcionalidades todas estas funcionalidades las tiene Power BI, bueno, pues, puestas como predefinidas, ¿no? para ir programando. La décima razón, claro, porque la pregunta que todos nos hacemos es, ¿y esto cómo se actualiza? Hago un repaso ya para ir acabando, súper rápido. Quito esta fuera. Diseño para móviles. Nosotros hemos cogido datos de un Excel que nos ha dado Microsoft. Hemos cogido esos datos. Nos los hemos traído a un programa gratuito Power BI, de stock, que podéis descargar, y hemos modelado un poquitín esos datos, ¿no? Los hemos transformado un poquitín. Claro, si yo me voy al inicio y le digo actualizar, lo que está haciendo el escritorio es se va al origen de datos, a ese Excel, y como esté, me lo vuelve a traer. Es decir, si yo he añadido cosas debajo, pues me va a traer lo que haya debajo y me lo va a actualizar, ¿no? Imaginaos, pues el Excel ocupa esto y digo, pues ahora pego de esta semana. La siguiente, lo de la siguiente, lo voy a actualizar y se va actualizando automáticamente. Veo los datos nuevos que contenga ese Excel. Entonces, la décima razón es que esto se puede programar. Es decir, yo puedo coger y decirle al programa todos los viernes, ¿no? Fijaos, hay que poner una actualización programada. Todos los viernes
o a las 10 de la noche, todos los días me vas a actualizar ese Excel, ese SQL, los datos. Lo normal es que tuviéramos una base de datos a la que atacar, mejor que un Excel, ¿no? Todos los días a las 10 de la noche vas a coger esos datos y me los vas a traer. Entonces, una razón es sobre todo la posibilidad de crear actualizaciones automáticas. Y esto por ir acabando, así os lo puedo mostrar. Esto al final son funcionalidades que están, bueno, pues dentro, por ejemplo, del conjunto de datos. Si me voy aquí al conjunto de datos, es que aquí tengo los informes, la visualización y el conjunto de datos, es decir, los datos que vienen. Y digo, prográmeme una actualización, por ejemplo. También, como décima razón, he añadido lo de la creación de roles. Aquí igual, ¿no? Lo siguiente diréis, oye, y el director comercial puede ver todo, pero a lo mejor el jefe de la zona de Madrid solo puede ver lo de Madrid. El jefe de la zona norte solo puede ver lo de la zona norte. Por lo tanto, Power BI permite crear roles, que se llaman, ¿no? La posibilidad de que entre el director comercial, entre con su cuenta y vea todo. El director de la zona centro entre con su correo y solo vea los datos de la zona centro. Entonces, eso sería una décima razón, ¿no? Por la que Power BI tiene esa potencia. Y bueno, para mí, sobre todo, por ir acabando ya, que si no me voy mucho de tiempo, la razón definitiva, sobre todo de Power BI, para mí es un programa que podemos utilizar y que, no sé si alguno venís de una gran compañía, para proyectos gigantes, donde tenemos data lakes, data warehouse, almacenes de datos gigantes, big data, etcétera, pero que al final van a llegar en una visualización a Power BI. Podemos utilizarlo para proyectos medianos y para proyectos súper pequeñitos. Los que venís de Excel, o bueno, hago siempre mucha referencia al Excel, pero porque es con lo que me encuentro luego habitualmente, ¿no? La mayoría de las formaciones o en muchas de las empresas de tamaño mediano, pequeño y grandes siguen con el Excel y se sigue generando información con Excel. Entonces, una pequeña empresa o alguien que tenga simplemente una tabla muy sencillita de, pues no sé, de comerciales, lo que vende cada comercial y quiere hacer un informe, pues con una tabla sencillita de Excel puedo hacer un informe. Por lo tanto, Power BI cumpliría todos esos requisitos. Bueno, yo ya un poco acabo con esas 10 razones. Bueno, más o menos habéis aguantado casi todos, ¿no? Algunos se ha tenido que salir. Entonces, bueno, chicos, si queréis para acabar, bueno, tenemos un ratillo, por si queréis preguntarme, podéis abrir el micro. Jaime, no sé si estás por ahí o... Sí, estoy ahí. Estás por ahí. Quería bueno, simplemente para finalizar, sobre todo, hablaros de la parte de formación. Esto, si queréis, ahora Jaime nos cuenta un poquitín más, que lanzamos y que empezamos ahora en el 2022. Sí, tenemos dos acciones formativas para aquellos de vosotros que queráis profundizar en todo esto con un poquito más de tiempo. Hay dos acciones formativas, el curso de Business Intelligence, Power BI, que tiene 18 horas lectivas, es un curso más básico, y luego tenemos un curso avanzado de Power BI, que es un curso de 24 horas de duración. Las próximas convocatorias, los precios y también la grabación de esta sesión de hoy nos lo vamos a enviar a todos por correo electrónico a lo largo del día de mañana para que podáis disponer de toda esa información. Quiero deciros que como obsequio por vuestra participación, todos aquellos que habéis participado en la masterclass de hoy podéis acceder a un 10% de descuento si os inscribís en alguno de estos cursos antes del 24 de enero. ¿Vale? Toda esta información de forma detallada la tendréis en vuestro correo electrónico, el que nos habéis facilitado al inscribiros. Y ahora también quería deciros que, bueno, aparte de agradeceros mucho vuestra presencia, si tenéis alguna duda o cualquier cosa que queráis compartir, pues estamos a vuestra disposición. No sé si... Ahí tengo el micro abierto, sí. Sí, sí, tienes el micro abierto. Sí. Bueno, si queréis tanto por el chat o con el micro, si queréis abrirlo, alguna duda que tengáis, tanto pues un poco de formación, si estáis algún interesado que podamos contaros, ¿no?
poco lo que podéis, lo que se puede aprender en cualquiera de los dos cursos. Pues si quieres hacer una pequeña introducción de cuál es la diferencia entre los dos cursos y a lo mejor podemos dar por finalizada la sesión si nadie tiene alguna duda concreta sobre Power BI, si te parece bien, Santiago. Sí, sí, sí. Pues No, sí. yo realmente agradeceros, porque a mí me ha quedado realmente todo claro. Veo que está muy relacionado Power BI con Power Query. Entonces, es posible que haya que hacer algún curso extra de Power Query para entender bien Power BI. No, en la formación inicial, al final, si no has trabajado nunca con el programa o habéis hecho una pequeña introducción al programa, en el curso inicial se trabaja bastante más tratamiento de datos de lo que, lógicamente, en una hora se puede ver. Entonces sí que hay una parte importante de Power Query. Al final es un conjunto, es decir, la parte del curso inicial es lo que hemos hecho hoy, el informe que hemos hecho hoy, lógicamente pues trabajándolo y practicándolo. Pero Power Query siempre, es decir, no es necesario hacer un curso separado, salvo que tengas un nivel muy bueno de Power BI. Entonces ya ahí sí que puedes decir, quiero aprender en, pero si no, yo no lo veo. Amanda, ¿no? ¿Me pregunta? Sí. ¿Tú has trabajado ya con Power BI o...? No. Estoy empezando a estudiarlo. Claro, pues claro. No es necesario hacer o sea, yo iría a la par con los dos. A la par. Yo en la formación sí que vemos una parte importante de Power Query, claro. Aquí falta temario, luego lo mandará Jaime. Esto es un pantallazo de los dos, pero bueno, en el temario verás que sí que hay un punto importante de Power Query. Vale, pues yo por mi parte nada más. Muchas gracias. La verdad es que ha sido bastante instructivo. Gracias, Amanda. No sé, el resto, ¿tenéis alguna pregunta a nivel funcional, no solo de formación, si algo que hayamos visto, alguna duda de licencias, de cómo enfocar un poco Power BI? No sé si... Hola, buenas tardes. Yo soy Beatriz Santiago. Hice hace ya bastante el curso de Power Pivot contigo, también en la Cámara de Comercio, en 2018. Hace mucho. Y ahí seguimos en mi empresa estancados. Entonces, bueno, no sé, yo lo he visto muy parecido también a lo que vimos en Power Pivot, porque en el fondo el final de ese curso era un poco el tema de los... o sea, era muy parecido, pero en vez de meterlo en una web, ¿no? Para navegar, también se podían crear... Sí, prácticamente lo mismo, pero sin subirlo, ¿no? A una... O sea, en el fondo es un poco parecido. Sí, de hecho. Lo que es la formación, o sea, el inicial de Power BI, no sé si se parece al Power Pivot. Mucho. Sí, lo que pasa que la base, ¿no? Lo ideal, imagínate, si vienes de Excel, la base es Power Pivot. Lo ideal es, tú ya vas a ir a Power BI sabiendo toda esa parte un poquitín que a lo mejor vimos en Power Pivot, pero hay mucho trabajo sobre todo de visualización. Si os fijáis ahí, pues de mucha visualización. Entonces, la parte inicial es muy parecida, el modelo es muy parecido, pero visualmente, claro, sacarle potencial, esto son muchas horas. Claro, o sea, mi pregunta es, yo he venido de una gran multinacional y ahora estamos en una empresa grande, pero está también mi compañero por ahí, Adrián, que ha estado. Pero bueno, la realidad es que mi manera de trabajar esto, en realidad es que alguien de finanzas lo haga con un informático, ¿no? O sea, quiero decir, aunque ya sé que tú eres muy autodidacta y montáis todos vosotros, o sea, la visión que yo tengo a nivel de empresa más mediana es que realmente se pueden hacer muchas cosas, pero si no tienes tanto tiempo, necesitas un experto. Tu pregunta es, ¿yo puedo hacer esto en mi empresa, no? Sí, yo puedo montarlo, pero necesito mucho tiempo. Entonces, en el fondo, también hay muchos informáticos que ahora se dedican a esto, es mi pregunta. O sea, que yo tengo que saber cómo se hace, pero llegar a hacerlo son horas y horas y horas. Claro, pero imagínate, aunque tú tengas un informático que te lo haga, tú luego vas a querer a lo mejor hacerte tu pequeño gráfico o cruzar datos o filtrar por un sitio y por otro. Entonces, esa parte, por ejemplo, en la formación inicial sí que es interesante. Muchas veces viene gente que dice, si a mí esto me lo van a hacer. Si esto pero tienes que entenderlo. No, claro, tienes que entenderlo. Pero tú tienes, claro, es interesante. Yo, aunque me lo haga una consultora, es interesante en saber
cómo funciona el programa y todo el tema de filtrados. Ujú. Yo creo que ahí sí que, si os lo van a montar, bueno, yo sí que tiraría por ahí. Bueno, Nada, un si queremos, futuro. de nuevo, Pero bueno, sí, podemos contactar.